Ahora sí, a ver, vamos a activar el micrófono de Julio y activar el de Nora. ¿Me escuchan? Julio y Nora, ¿me escuchan? ¿Ambos? Sí, Perfectamente. sí, sí. Perfecto, bueno, ahora sí Gracias. subo el volumen sin Sí. problema. Bueno, para terminar y darle el micrófono a Julio, lo que acaban de ver es la causa de por qué Julio De Vido es el ministro más perseguido de ese periodo de 12 años, inédito en la realización de obra pública, de infraestructura, obviamente por los poderes económicos concentrados y por el régimen macrista. Pero no tenemos que olvidar y hacer realidad memoria, verdad y justicia, que hubo compañeros que votaron el desafuero de Julio De Vido, porque tenía dos causas. Una que le armó Claudio Bonadío, el peor y el más mafioso de todos los jueces federales, y el otro, el juez Rodríguez. Sin sentencia firme, cuando se había iniciado el proceso, hubo diputados, entre comillas, compañeros también, que votaron ese desafuero. Yo espero, como seguramente todos esperamos, que en algún momento el Congreso de la Nación haga un desagravio para Julio De Vido y que esos diputados, compañeros entre comillas, le pidan perdón, tengan la dignidad de disculparse. Les digo, esas dos causas, una que es la del GNL, que todos la conocen, fueron sobreseídos, tanto Julio como Roberto Barata. La otra causa, la de Río Turbio, todos los peritajes confirmaron que no hubo ningún perjuicio para el Estado, así textualmente. Y está cajoneada, o sea, es otra de las causas que se cayó, la tienen ahí cajoneada en el tribunal oral. Por lo tanto, fueron funcionales nuestros diputados a esta operación de los poderes concentrados. Por eso titulamos y entendemos que hoy la Argentina necesita volver a tener ese Ministerio de Planificación Federal, Obras y Servicios Públicos que tuvimos en esa década, más allá de la situación económica distinta que tenemos en este momento. Y es muy importante que recordemos esto, porque cuando nosotros decimos que para que la ministra de Economía tenga éxito es necesario que el pueblo se movilice, que salga a las calles para recordar el mandato popular y para apoyar a la ministra de Economía, también es necesario que nos empecemos a movilizar frente al Congreso de la Nación donde están nuestros representantes, para que no vuelvan a hacer la barbaridad que hicieron con Julio De Vido. Solamente quería decir esto y pasarle el micrófono. No sé si Nora querés agregar algo. Bueno, sumarme a lo que vos decís, a esto último, y con cierta, voy a emularla a Cristina, voy a hablar con cierta vergüenza, ¿no? Frente al compañero De Vido. Me parece que hablo en nombre mío, en nombre de muchos y muchas compañeras que piensan lo mismo, que hay que hacerle un desagravio y hay que pedirle perdón, y aprovecho para transmitirle la admiración y que no se haya quebrado, ¿no? Y que no esté enojado con nosotros y con nosotras. Sí. Y que... Fíjense, compañeras y compañeros, que nosotros practicamos la cibermilitancia en las redes sociales, cómo esta enorme fake news que se montó y a la cual se prestaron, una operación a la cual se prestaron incluso diputados nuestros, puede producirle tanto daño al país y al pueblo. De habernos privado, no solamente la injusticia contra el compañero Julio, sino habernos privado de la
necesidad de ese ministerio, del cual, bueno, ahora va a hablar Julio, el tiempo que él considere necesario, y después él mismo me dijo que lo que más le interesa es el intercambio de preguntas, el debate que se arme después. Así que el micrófono es tuyo, Julio, te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ariel, Nora, y realmente agradecerles a la Universidad de Lanús también, a Ana Jaramillo, que fue también una de las participantes de ese grupo de técnico de trabajo que elaboró lo que fue la propuesta electoral de Néstor en el 2003, y que se plasmó luego, cuyo remate, digamos, final en términos teóricos fue el Plan de Desarrollo Estratégico, que a partir del 2007 y prácticamente con actualizaciones anuales, de alguna forma cimentó la proyección de cómo debía continuarse el plan iniciado. Decirles que Néstor siempre pensó en la necesidad de tomar la agenda de la gente y articularla en el marco de un plan de gobierno que utilizara a la planificación como una herramienta estratégica operativa. Hay un gran compañero, Jorge Weinstein, que lamentablemente ha desaparecido, un filósofo, un hombre de una capacidad intelectual muy fuerte, que nos visitaba asiduamente cuando estuve detenido en Marcos Paz con Fernando Esteche, nos visitaba a los dos con su compañera, y él siempre nos decía que la planificación, que los objetivos que se trazan y se pautan a partir de un proyecto debidamente planificado, es lo menos importante, que lo único importante es el movimiento. Es decir, un poco lo que decías vos, Ariel, recién en relación a lo que podría ser una política económica en donde se defendieran fuertemente los intereses populares y levantara la reacción de los sectores de derecha para impedir y bueno, utilizar la movilización como herramienta dialéctica para romper la contradicción. Néstor era un apasionado de planificar, pero esencialmente sobre la base de los sueños de la gente. O sea, nosotros cuando llevamos adelante nuestra tarea en Santa Cruz, pusimos en marcha todos los proyectos que estaban en la cabeza de la gente que eran impracticables por el famoso tema del imposibilismo político que plantearon los gobiernos que lo antecedieron a él ahí en Santa Cruz. El puerto de Caleta Olivia, el aeropuerto de Calafate, la activación del puerto de Punta Quilla en Puerto Santa Cruz, la ampliación del puerto de Puerto Deseado, mejorar la cuestión turística del interior provincial, fundamentalmente aprovechar ese polo de atractivo que era Calafate para poder irradiarlo al resto del territorio, todo el proyecto de desarrollo de fruta fina, o sea, de cereza fundamentalmente en la cordillera. Bueno, esas fueron banderas que se llevaron adelante articulada y ordenadamente en el marco de lo que fue la gestión en el Ministerio de Economía y Obras Públicas, que en realidad viene de una falta de apoyo político que tuvo Néstor cuando asumió, cuando nos ganamos las elecciones en el 91, no teníamos mayoría en la Cámara de Diputados de la provincia, y eso hizo que no pudiéramos aprobar una ley de ministerio en donde había un Ministerio de Producción y Obras Públicas que yo iba a llevar adelante, y se creó un Ministerio de Hacienda. Como eso no pudo realizarse, se creó un macro ministerio de Economía y Obras Públicas y Producción, que se armó una secretaría con el tema, con el área de producción, donde estaba pesca, minería, todo el Consejo Agrario Provincial, todas las áreas que consideraba Néstor estratégicas para llevar adelante un proceso de inversión pública que generara una fuerte activación de movimiento de capitales impulsado por el Estado y donde después acompañarán sectores privados. El ejemplo más claro allí fue el desarrollo
de un proyecto minero muy importante cerca de la localidad de Puerto San Julián, Cerro Vanguardia, que nosotros hicimos desde Santa Cruz con la participación de una empresa provincial, que participaba en un 15% de las ganancias brutas de la minera, y además Santa Cruz cobraba regalías sobre la producción general. Eso fue un proyecto inédito que lamentablemente no pudimos repetir a nivel país porque, bueno, las distintas provincias mineras no nos llevaron adelante, y creo que eso fue un error por parte de ellas. Cuando llegamos al gobierno nacional, Néstor manejaba, es decir, yo creo, no sé si nunca me dijo que lo leyó a Maquiavelo o que leyó Conducción Política de Perón, pero era la representación misma, para los que leímos esas obras, la representación misma de lo que ellos decían. Y paralelamente lo que decía Weisten, él le daba mucha importancia a la redacción del plan, al armado, a cómo se lo difundía, pero esencialmente a la acción política para llevarlo adelante. La palabra común ahora del posibilismo no existía. La palabra de convencer en términos de tratar de convencer al opositor o enemigo político, porque en la Argentina se da lamentablemente esa situación, no lo seducía. A él le seducía la persuasión. Cristina en la última charla explicó claramente que una persuasión siempre tiene que ir avalada por hechos que ya se han producido o por aquellos hechos que la gente o el que recibe el mensaje de persuasión, que sepan que si que sobre el no convencimiento o sobre la no conducción de ese proceso van a suceder cosas que son negativas para ella. Entonces, la persuasión tiene que ir acompañada por la fuerza de la voluntad y por la fuerza de aquel que construye el poder político cotidianamente. Néstor, cuando inaugurábamos una obra, una escuela o un hospital, que eran obras para brindar un servicio público, nos decía que de nada valía inaugurarla si el barrio donde estaba inscripta o la provincia, en el caso del gobierno nacional, o en el caso de un hospital, si los usuarios no eran debidamente informados de cuál era el rol que ellos tenían que jugar en esa escuela y en ese hospital, mandando a sus hijos al colegio o siendo a lo mejor sus hijas maestras de ese colegio. Él quería un proceso de comunidad organizada, pero esencialmente participativa. Y la tarea de nosotros, los funcionarios políticos, no era solamente construir la escuela, sino ganarnos la voluntad del barrio para que concurriera en apoyo de la gestión de la escuela y que la enriqueciera. Y que esa escuela fuera a su vez parte de su sueño, de su utopía, de su proyecto. De la misma manera, por ejemplo, que el puerto de Caleta Olivia, o que, por decirte, la central nuclear de Atucho, de Yacyretá, él nos insistía. Yacyretá iba acompañada de una serie de obras de mejoramiento de la infraestructura y de la calidad de vida de los pueblos que estaban a la vera del lago que se conformaría, en este caso Posadas de un lado y Encarnación del lado paraguayo. Posadas tiene 42 kilómetros de costanera, creo que debe ser una de las costaneras más largas del mundo, desde Garupá hasta prácticamente el límite con la provincia de Corrientes. Es un paseo hermoso de lo que era una barranca y una playa llena de barro. La gente toma Yacyretá, en la provincia de Misiones, como un agente de transformación y de progreso. Del lado paraguayo ni decirte, que eso fue posible gracias a los entendimientos importantísimos que tuvieron Néstor con el presidente Nicanor Duarte Fruto y luego durante la gestión de Lugo, que dio los últimos toques para que la pudiéramos inaugurar, el 25 de febrero del 2011. Los paraguayos le dicen Encarnayork ahora a Encarnación. Tienen unos centros comerciales, una rambla, una costanera también parecida a la de Posadas. Tuvieron cloaca, aeropuerto, rutas de acceso, sistema de comunicaciones, gracias a la construcción de la represa.
Cuando tuvimos terminado todo eso, ahí fuimos a subir la cota. Bien. Lo mismo pasado con los hospitales que hemos construido, con las obras que hemos hecho allí en la Universidad de Lanús. Era impensado, en el marco del cómo Néstor veía la política, llevar adelante un proyecto de desarrollo de esa naturaleza si no había la construcción de política conjunta con ANA y con la comunidad universitaria de allí, como pasó con La Matanza, que hoy también tiene una universidad de primer nivel, en José Cepaz. Recuerdo cuando al poco de asumir, Felipe Solá era gobernador. Y yo todavía no lo había conocido a Mario Isi, no había ido nunca, habría pasado un mes. Y decidí visitar. ¿Por qué? Porque habíamos ido a recorrer un pueblo, vimos lugares donde había zonas de mucha miseria, no recuerdo si fue en Luján o en algún lugar de esto, de algún pueblo de esa zona, y me dice, vos no sabés lo que es José Cepaz, es el África, me dijo. Bueno, eso me desafió. Le comenté a Néstor, después hice una amistad enorme con Mario, discutía mucho con él, Néstor, pero bueno, pudimos hacer la universidad, el hospital, bueno, infinidad de viviendas, infinidad de obras allí que mejoraron indudablemente la calidad de vida de la gente y se transformó en un lugar de apoyo político absoluto al gobierno de Néstor. De hecho, los resultados electorales estaban a mí. Lo mismo nos pasó en Berazategui, en Loma de Zamora. Bueno, no es el consenso electoral que pudo haber construido el Frente para la Victoria en su momento y el Frente de Todos ahora, no son acuerdos espurios con los denominados varones del conurbano, sino producto de una planificación pensada, detallada y armada, llevarla adelante de la mano de los intendentes. Porque Néstor siempre decía, la economía con la gente adentro, pero con el territorio adentro. Esto es lo que nos diferenció del resto de los proyectos y planes de gobierno que campearon en la Argentina, que no era planificación, eran planes de una élite, de una cúpula que quería hegemonizar sobre otros sectores de la sociedad y construir proyectos sobre la base de esa hegemonía. Y no sobre la base de la integración del territorio. La Argentina nace como Confederación Argentina, más allá de toda la etapa de la primera Junta de Gobierno, de Mariano Moreno, de la acción de Belgrano, la acción libertadora de San Martín. El día que se nos pone la flota anglo-francesa en la boca del estuario del Río de la Plata, y bueno, ya ahí Martín García, el artillero Tornes, los caga bombazo, luego se comen la vuelta de obligado y finalmente son derrotados en Quebracho. El almirante de la flota rinde honores a la bandera argentina cuando se retiran del estuario y pide una audiencia con Rosas, y Rosas lo atiende. Le dice, ¿cómo se enfrentó a usted a las dos potencias más grandes del mundo de la forma en que lo hizo? Y le dijo, no, la potencia más grande del mundo para mí es la Confederación Argentina, porque logré, además que ustedes se vayan ahora. Después volvieron y no pudieron tampoco, y finalmente el Imperio de Brasil, de la mano de Urquiza, logra el objetivo. Los padres de la patria son los caudillos federales, los que repudiaron a la Constitución unitaria de Rivadavia, los que acompañaron en una primera instancia a Artigas, que fue el gran fundador del federalismo aquí en la región, y que llegó a la cuestión del arroyo de la China, y luego Fuerza Oscura del Puerto de Buenos Aires los enfrentó con Estanislao López, con Pancho Ramírez, y lo derrotan, pero producto de operaciones. La Argentina tenía un proyecto nacional
que está descrito en ese libro en lo que es el plan de operaciones de la primera Junta de Gobierno. Luego viene toda la etapa de casi, digamos, anárquica de la Junta Grande, de los directorios, donde estuvo Purredón, entre otros, el antepasado de esta egregia gorila que se ha transformado ahora de Patricia Bullrich, y Purredón fue el que saboteó todo el tiempo. Primeramente lo combatió profundamente a Artigas, fue el que operó la derrota de Artigas, y causa por la cual perdimos la banda oriental, y fundamentalmente el que operó en contra de todo el resto de los caudillos federales y contra la campaña libertadora de San Martín. Eso es claramente. En ese momento la Argentina no tenía plan. El plan en latencia era el plan que iba a llevar adelante Bernardino Rivadavia, con el impuesto a la Baring Brothers, con el crédito de la Baring Brothers, que terminamos de pagar hace muy poco tiempo, más de 100 años de arrastrar esa lacra. La guerra con el Brasil, que el ejército libertador, en parte, que venía de las victorias de Pichincha, Carabobo y demás, viene a pelear en Brasil, gana la guerra, y bueno, finalmente es derrocado Rivadavia, y corre la misma suerte de Dorrego, porque lamentablemente la diplomacia argentina tiene que envidiar mucho a Itamaraty, al Foreign Office, bueno, a la propia Cancillería rusa. Realmente ha tenido un déficit, ha sido siempre infiltrada por potencias hegemónicas ajenas a la soberanía nacional, lamentablemente. Luego viene Caseros, que viene toda la etapa soberana de la construcción del verdadero federalismo, no el que firmó la Constitución. El asesinato de Facundo pudre la posibilidad de una organización nacional en función a una confederación, y finalmente el levantamiento de Urquiza, Caseros, y después nos encontramos con Pavón. En Pavón nace un proyecto hegemónico del puerto consolidado con el mitrismo que vive hoy en nuestros días, todavía, que creo que tuvo uno de sus puntos cúlmines en el siglo XX con el Pacto de Olivos, que fue el que permitió la consecución de la victoria de Pavón en el gobierno de Macri, y el de la alianza, que duró menos y tuvo menos éxitos que el de Macri. Éxitos para la reacción, no para nosotros. Planificación en la Argentina después hubo con una cierta visión nacional durante el gobierno de Roca, pero sabemos lo que significó el despojo de la tierra a los pueblos originarios, y sabemos la cantidad de barbaridades que ocurrieron en ese periodo, pero ahí se construye el ferrocarril a Tucumán, se empieza a abrir una suerte de infraestructura, y creo que la generación del 80 fue lo único, con todas estas barbaridades y genocidios, que puede mostrar el liberalismo en la Argentina. No mucho más que eso. Y a Belgrano, que lo quieren cooptar como liberal, pero en realidad Belgrano es el que decía hay que exportar ponchos, no lana. Bueno, esto creo que hay que rescatar a Belgrano. No era un liberal, era un patriota verdadero que tenía cierta formación liberal por su paso por Salamanca, pero estaba fascinado por la Revolución Francesa, pero fue un hombre con una clara visión nacional, sobre todo en materia comercial y por supuesto como militar. Y luego tenemos al general Perón, después de, bueno, el proyecto de Roca muere con el pacto Roca-Runciman que hace su hijo, Julito, que fue, digamos, el fundamento económico de la década infame. Así como Martínez de Oz y los Chicago Boys fueron el fundamento económico de la revolución
sobre la dictadura genocida, el acuerdo Roca-Runciman también es la desaparición de la planificación nacional. Se planificaba en el imperio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué Macri elimina el Ministerio de Planificación? ¿Y por qué no lo recreamos? Porque no hay voluntad de llevar adelante una política soberana en materia de desarrollo de infraestructura, pero fundamentalmente una política soberana en materia de inversión pública, que el Estado planifique, genere y sea hegemónico en la materia y genere los lineamientos que Néstor no lo pensó en una trasnoche. Yo supe que iba a ser ministro de Planificación una semana antes de asumir. Si bien habíamos elaborado todo el plan de gobierno, tenía todo claro en la cabeza y me dijo, mira Julio, si no concentramos minería, energía, transporte, obras públicas y comunicaciones, no vamos a poder generar un plan global completo de desarrollo productivo, marcar eje de desarrollo productivo y fundamentalmente no vamos a poder llevar adelante ninguna tarea en materia de romper los lazos de la dependencia que había generado el menemismo. Nosotros sabíamos cuando íbamos a asumir que íbamos a tener graves problemas con las empresas privatizadas y de hecho los enfrentamos, no con posibilismo, no tratamos de convencer, tratamos de persuadir, no lo logramos y todos sabían que si no eran persuadidos, evidentemente nosotros igual, el que trata de persuadir es porque tiene un camino trazado y no lo va a abandonar. Sobre todo cuando dice que no va a abandonar las comisiones en la puerta de la Casa de Gobierno y no lo hace. Bien, cuando no planificás vos, planifica la potencia que te domina, claramente. Si vos no planificás, la planificación la hace el Departamento de Estado, mi amigo, porque para los otros países, planificar desde su soberanía para cooptar la soberanía de los demás y generar un proceso de desarrollo subsidiario a su crecimiento hegemónico e imperial, evidentemente es una política de seguridad, no es una política económica. Y está vinculado a la CIA, a los organismos de inteligencia, a la DEA y todas las operaciones estas del fake news y lawfare que se generaron esencial. Acá tenemos Bretton Woods al final de la guerra para consolidar el dominio económico del mundo. Perón se les para de mano, no entra en el Fondo Monetario en aquel momento y luego la Libertadora al día siguiente entró. Va a ser de bombardear la Plaza de Mayo y todo lo demás. Néstor, lo primero que hizo, tratar de pagar esa deuda para no estar sometido al mandato del fondo. El fondo no es de Georgieva ni de Lagarde. El fondo es de Estados Unidos, de Japón y de Alemania, esencialmente en ese orden. Y ellos buscan consolidar su poder imperial, los americanos, y los alemanes su poder económico. No, te diría que no es imperial porque no pueden, pero porque perdió la Segunda Guerra. Y los japoneses, más o menos. Bueno, entonces Néstor dice, en política exterior vamos a abrirnos a la multilateralidad. Por eso mis viajes a Rusia, a China, a Venezuela, para tratar de articular políticas de multilateralidad, pero en Venezuela vendimos incubadoras para niños, para neonatales, para neonatos, vendimos aceleradores lineales, vendimos radioisótopos, vendimos ganado para armar su rodeo vacuno y procesos de desarrollo industrial sistemáticos que se llevaron adelante en toda esa etapa y logramos, más allá de las críticas a tasa de interés o demás, Chávez nos prestaba la tasa que podía, porque no podía tampoco regalarnos la plata, pero sí nos generó procesos de financiamiento que hicieron posible romper con el fondo y resolver el problema de la deuda externa. O sea, nos dio soberanía, nos dio capacidad resolutiva sobre nuestras propias políticas. Bueno, el nombre del ministerio lo eligió
con Néstor hablamos que tenemos que hacer un área donde estén todas estas cosas, sabiendo que vamos a tener que dar la pelea con el correo, que vamos a tener que dar la pelea con el sector eléctrico, que vamos a tener que dar la pelea con YPF, que vamos a tener que dar la pelea con Aerolíneas Argentinas. Estaban todos quebrados además, porque venían, a ver, ellos firmaron sus contratos en dólares en el marco de la convertibilidad, y cuando llegamos nosotros estaban 4-1. O sea, sus expectativas estaban divididas por 4. Néstor después lo llevó a 2,8 el dólar, pero nunca quiso avanzar en revaluar más la moneda, porque tender la moneda al 1-1, que es lo que algunos idiotas quieren hacer ahora, y algunos otros que son más que idiotas mal paridos, quieren llevar al 1-1. El 1-1 es el aniquilamiento definitivo de un proceso de desarrollo soberano en la Argentina. No va a haber desarrollo de comunicaciones, ni desarrollo nuclear, ni desarrollo de infraestructura, ni de biotecnología, ni de nanotecnología, si nosotros vamos al 1-1. El 1-1 es la dependencia absoluta y total. Yo recuerdo largas charlas de Néstor con Rafael Correa en el lastre que era para el Ecuador esa situación. Bien, Cristina le pone el nombre, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, un nombre muy largo, pero realmente era representativo de todo lo que se pretendía llevar adelante, con su más y con su menos. Hemos acertado en muchas cosas, pero evidentemente el ataque de nuestros enemigos nos robustece en el convencimiento que íbamos por el camino adecuado. De hecho, voy a dar ahora algunas cifras. Tráeme los anteojos, la línea ya de la pizarra. Algunas cifras que, como para darnos una idea de lo que pudimos hacer en ese marco teórico. Y además dejamos el plan de desarrollo estratégico, debería ser un manual de guía, aunque sea para hacer lo contrario, pero un manual de guía del actual gobierno para llevar adelante esos ejes temáticos y yo los convocaría a la universidad a poder difundirlos. Yo no sé, tengo la base, te voy a mandar la base, digamos, digital, como para que puedan generar debate sobre eso, porque ese plan se hizo con la participación de todas las provincias argentinas, inclusive de los intendentes. Nosotros llegamos a recibir, con el plan Más Cerca, 1.800 intendentes en el Salón Padilla. Ahí llevamos adelante, después de la devaluación del 2014, una tarea de llevar adelante obra pública directamente hacia la intendencia, con el ok de los gobernadores, pero darle al intendente un poco lo que plantea ahora Zurro, pero con digamos, un esquema de financiamiento mucho más claro y con un plan que desarrollábamos en el Salón Padilla. Yo recibí en el Salón Padilla a los intendentes, inclusive a los secretarios de Obras Públicas. En algunos casos eran compañeras, pueblos chicos, que venían con sus bebés que lo estaban amamantando en ese salón donde se reunía Cavallo con el Fondo Monetario. Las compañeras le daban la teta a su bebé en el marco de un plan nacional de desarrollo de obra municipal. Entonces lo único que le exigíamos al intendente es que la obra o la hiciera por administración o con una empresa pyme, la más chiquita que hubiera en el lugar, o con cooperativas. Bueno, este es el plan que esboza hoy Zurro, y él lo esboza porque lo llevó adelante en Pehuajó de nuestra mano, hizo muchísimas obras. Así que hay 2.400 municipios en la Argentina, 1.800 pasaron por el Salón Padilla del Ministerio de Economía, que nos prestaba en su momento Amado y luego después Axel, porque eso era parte del Ministerio de Economía, ¿no? Nuestra planificación se funda el 25 de mayo del 2003 en lo que era la oficina del secretario de Obras Públicas. La Secretaría de Obras Públicas
había sido reducido casi a la nada por Cavallo, y en la época de Duhalde estaba el escribano Toledo, que no lo había podido nombrar porque no se tenía una causa, no me acuerdo. Un buen hombre, me atendió el compañero, me dio todas las facilidades como para arrancar, pero no teníamos lugar. Ocupábamos, hay veces, bueno, el salón de actos de economía o algún otro, o en la misma casa de gobierno, el salón de las mujeres, muchas veces recibíamos y entregábamos allí los cheques para el adelanto para iniciar las obras. Me acompañó mucho en esa etapa el actual jefe de gabinete, Mansur, que él venía como ministro de Salud, porque hacíamos muchísimas obras, posta sanitaria, mejoramiento de hospitales, etcétera, etcétera. Si me das unos pocos minutos público. Sí, no solo soy testigo. Algunos datos. Julio, no solo soy testigo de eso. ¿Cómo? No solo soy testigo de lo que estás contando, sino que vos además... trabajaste con nosotros. Claro, estábamos en la UTN, hacíamos la evaluación técnica y económica de los proyectos que mandaron esas 1.800 intendencias para el plan Más Cerca Eléctrico, para el alumbrado público. Exacto, porque en nuestra etapa, de hecho fui preso por firmar un convenio con la UTN. el de Río Turbio, la Universidad Tecnológica me controlaba la ejecución de la usina a carbón. Hicieron un trabajo fantástico los muchachos ahí, tanto los de Río Gallegos como los nacionales, a tal punto habíamos armado equipo, con esto termino, que ¿sabés quién puso en marcha la usina? Además de los compañeros de la UTN, los compañeros que pusieron en marcha acá Atucha 2, porque teníamos un equipo volante de puesta en marcha de usina, muchos de ellos eran ingenieros nucleares formados en el Balseiro, y pues tuvieron un mes ahí en Río Turbio para poner a punto, las calderas eran de una empresa sueca muy conocida, ahora no me acuerdo el nombre, pero no fue fácil arrancarla. Nosotros entregamos Río Turbio con 120 megas de generación en prueba. Bueno, cuando llega Macri lo para, hacen la denuncia y lo que logran, además de meterme preso a mí, por culpa del diputado Costa, que es un delincuente, él y toda la familia, que hacen una denuncia sobre un expediente que robaron ellos y decían que lo tenía yo. Se lo robaron, bueno, la saquearon la usina, la caranchearon. Hoy faltan un montón de piezas y de cosas que se las robaron ellos mismos, el que él puso, Omar Seidán, que fue el que puso el interventor. Pero no quiero entrar en anécdotas menores. Pero me refiero, teníamos un equipo armado con las universidades. La palabra consultora en el Ministerio de Planificación estaba prohibida. Todo el trabajo de consultoría que nosotros llevamos adelante fue hecho por las universidades. Ese fue otro de los motivos de persecución. Es más, a mí el Congreso, la Cámara de Diputados, me saca el desafuero por este convenio. No, porque el tema del gas vino a la semana. Acá me están haciendo acordar de algo. El expediente que robaron, que mostraron en animales sueltos. Ah, el expediente que robaron, acá me dice mi compañera Lali, lo mostraron en animales sueltos. Y me habían denunciado a mí y lo llevaron al programa de Fantino. Bueno, cosas de la bizarría de esta gente y claramente no podemos tener en la Argentina una caracterización con el neoliberalismo que no sean la de enemigos del pueblo y de la patria, claramente, porque responden claramente a otros intereses que son, además de intereses foráneos, son hegemónicos. Esto es terrorífico. Es decir, hegemónico quiere decir que son intereses que buscan solamente la dominación y después sacarte, pero primero dominarte. Y esto va a terminar en cuestiones que van a afectar directamente nuestra soberanía. Hay una nota de Mempo Giardinelli hoy en página 12 o ayer que habla sobre el curro del hidrógeno verde, que en realidad lo que los tipos están buscando
es llenar de molinos para generar el proceso y ocupan territorio. Ya, y creo que había, según la nota, 600.000 hectáreas afectadas. Más de 600.000. A las que tiene Lewis, a las que tiene Tompkins. Y bueno, y cuando te das cuenta, tenés media Patagonia en manos extranjeras. Bien. Quiero decir que la continuidad de nuestro trabajo del ministerio tiene su origen más inmediato en el plan que viene del Consejo Nacional de Posguerra del año 45, que funda Perón, y es el que hace y lleva adelante el plan de gobierno y todo el proceso de rescate de los ferrocarriles, de los teléfonos, del gas y demás. El gas en la Argentina no existía como lo conocemos hoy. Era el gas que se vendía exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires y en cualquier otro lado, se lo generaban las usinas inglesas con el carbón inglés que quemaban, que generaban un gas, y con ese gas iba a los gasómetros y los gasómetros a los domicilios. La compañía se llama Compañía Primitiva de Gas, que es la que es sustituida después por gas del Estado. Bien, un par de datos que creo que son significativos. Entre 1990 y el 2003, el Producto Bruto Argentino creció el 35%. Entre el 2003 y el 2015, creció el 93%. Bien. En esto la inversión pública tuvo un efecto, no es toda actividad pública, tuvo un efecto muy fuerte. Luego, la inversión pública en infraestructura entre 1990 y el 2002 fue 18.711 millones de dólares. Y entre el 2003 y el 2015 fueron 107.825 el crecimiento de la inversión pública. Cuando hablo de dólares que en ese momento en pesos eran el promedio de nuestra gestión del 25 de mayo del 2003 al 9 de diciembre del 2015 fue 6 pesos el valor del dólar. Bien. Luego, de los 107.000 millones, se invirtieron 25.263 en obras viales, 24.000 en el plan energético, 14.000 en vivienda, en obras hídricas de saneamiento 11.700, infraestructura urbana 10.000 millones, comunicaciones y cultura 5.000 millones, y bueno, el plan más cerca, que les decía a los municipios, 1.000 millones. Todo esto que dije, abrevié, hay otros datos que no doy, eso suma 107.000 millones. Bien, el plan de obras, del 100% de la ejecución de la obra pública, el 56,3% fue centralizado, pero el 43% restante, 43,7%, fue ejecutado por provincias y municipios. Bien, la cantidad de empleo que generaba la construcción y las actividades anexas, o sea, el cemento, árido, material, industria siderúrgica, metalúrgica, energética, etc. En el 2003 había 322.491 trabajadores. En el 2015, 787.201. Bien, el consumo de cemento creció el 134%. La producción de áridos el 411%, lo de ladrillo 219%, la actividad metalúrgica 156%, la ocupación indirecta 197%, y la exportación de los sectores, o sea, el producto exportado, el 198%, o sea, caños, etcétera, etcétera. Hoy prácticamente fábrica de caños en la Argentina no queda ninguna en pie. El consumo de servicios públicos, es decir, lo que todos consumimos de gas, energía eléctrica, agua, en el periodo creció el 227%. O sea, ahí está el resultado de los subsidios. Ese crecimiento y esa era mayor demanda de artefactos del hogar, mejoran los sueldos porque al estar subsidiada la energía, ese dinero iba a esparcimiento, a vestimenta. Bueno, luego, en obras viales, nosotros en autopistas, en la Argentina, había construidas 1.200 kilómetros. Nosotros ejecutamos 2.600. O sea, había 1.200
al 25 de mayo de 2003, 2.677. O sea, la autopista Rosario-Córdoba, habían hecho un acuerdo para hacer solo una mano de la autopista y después veríamos cuándo se seguiría. Para no darle mayores costos, redujeron la obra a la mitad. Una cosa increíble. Cuando le comenté a Néstor, de ninguna manera, asentaron a los tipos, busquen un acuerdo y que la hagan completa. Bueno, se pudo hacer. Me acuerdo que firmamos el acuerdo con De la Sota en su despacho en la vieja casa de Las Tejas. Bueno, en total de obras llevadas adelante a lo largo y a lo ancho del país fueron 13.000 obras en todo ese tiempo, de las cuales 1.500 fueron obras viales. Las viviendas, 1.150.083 viviendas, o sea, 100.000 viviendas por año. Como dato, en la época de Onganía hubo un plan de vivienda que se llamó Alborada, que fue bastante impulsado por el gobierno. Se hicieron 30.000 viviendas en un año. 30.000 viviendas en un año. Nosotros hicimos 100.000 al año, prácticamente. Te cuento una cosa. Perón, en el primer plan quinquenal, con la tecnología que había en ese momento, en 5 años hizo 200.000 viviendas. 200.000 viviendas. Para que te des una idea de lo que son estos gobiernos gorila, 30.000, nada más que Perón en 5 años hizo 40.000 por año. Estamos hablando, Onganía del 66, Perón era el 47. Plan quinquenal 47-52. Bien, vamos al otro rubro, muy rápidamente. Tenemos, en infraestructura educativa, hicimos 1.965 escuelas, 79 escuelas medias técnicas, 45 escuelas especiales y 230 obras en universidades. O sea que sumada da mucho más de 2.000. Todo esto con este plan de poner la planificación por delante, pero fundamentalmente la acción por delante. En obras hídricas y saneamiento, bueno, la creación de AISA. Recuerdo, siempre lo cuento, fuimos a Francia. Estábamos en crisis con Aguas Argentinas en ese momento, el agua venía con nitrato, lo único que querían los tipos era subir las tarifas. Néstor, me acuerdo que inauguró un acueducto que hicimos en Virrey del Pino, al principio no teníamos nada, lo hicimos con Alberto Balestrini, que era parte de la concesión. Pero como ellos no avanzaban con las redes, ahí tenés la persuasión. Le metíamos redes y después le obligábamos a mantenerla. Obviamente eso no duró nada. En 2004 fuimos a París, nos reunimos con Jacques Chirac, fue Néstor, estaba Cristina, otros compañeros, y nos recibió en el Palacio del Eliseo. Y Néstor le plantea los problemas que teníamos con Agua Argentina, que no íbamos ni para adelante ni para atrás. Y Perón le dice, Chirac le dice, mire, presidente, si el tema de Aguas Argentinas resulta un impedimento, una piedra en el zapato en las relaciones, dijo, una piedra en el zapato en las relaciones, resuélvalo. Salimos de ahí en un jueves, me dijo, el lunes le rescindí el contrato. Me acuerdo que la llamé a mi compañera Lali, que me daba una mano fuertísima ahí en economía, en el Ministerio de Planificación, y le dije, prepárame la rescisión. El martes estábamos sentados en el escritorio del gerente ahí, Lemir se llamaba un francés. Bueno, el embajador de acá estaba, Lon se llamaba, estaba horrorizado. También Lon me hizo algo parecido a lo del almirante de la escuadra anglo-francesa, porque cuando estaba viendo, ellos tenían un ministro de Economía que se llamaba Amer, que después fue alto comisionado comisario político de la Unión Europea, comisario económico de la Unión Europea. Entonces, en Brasil, el tipo me hace una declaración diciendo que las tarifas de acá eran insoportables, que no se podía prestar el servicio, que esto que el otro. Agua de Suecia, claro, es una de las empresas más grandes del mundo, en la que construyó el canal de Suez, para que una idea
por eso se llama SUE. Y yo dije, mire, si va a venir, salí a hacer una declaración diciendo, si va a venir a aumentar el aumento de tarifa, mejor que no venga. Y viene el embajador, me dijo, lo que significa Francia para el mundo. Y le digo, mire, para mí lo que importa es la Argentina. Y le digo, ¿verdad? Si va a venir a pedir un aumento de tarifa, me parece que venga a hacer un viaje de 20.000 kilómetros para que se dé uno, dígale que se vuelva. Bueno, Néstor después declaró que, no, dice, no puede ser que debió haber hecho eso, si es más bueno que el ASI. Mentira, me ridiculizó, pero la verdad es que finalmente terminamos recuperando aguas de Argentina, ni que hablar del correo, todavía escandalosamente la causa sigue viva en la justicia, le quieren hacer pagar al país todo lo que se robaron. Vos sabés que el correo declara pasivos deudas que le pagaban a sus secuaces, entre ellos el actual diputado Tonelli, es acreedor del correo porque le brindó servicios profesionales y es el jefe de la bancada, o no sé qué cargo tiene ahí en la bajada, en la bancada de estos sinvergüenza. Y el que impulsó tu desafuero, además, Tonelli. Bueno, sí, es una gran basura. Me pronosticó dónde iba a dormir 2 días antes que me detuvieran. Pero bueno, no hay que guardar rencor. 17.000 kilómetros de cañería de agua, 22.000 kilómetros de cañería de cloaca y 8 millones de habitantes beneficiados. Vamos ahora al otro rubro, vamos a dar unos pocos datos como para tener una idea. Bueno, hicimos 16 obras hidroeléctricas, entre ellas Yacyretá, obviamente terminamos, incorporando 1.300 megavatios al Sistema Nacional Interconectado, Caracoles, Punta Negra en San Juan, y después más pequeñas, un total de casi 2.000 megavatios hidroeléctricos agregados. Nosotros recibimos el país con un pico de consumo, o sea, el punto máximo de consumo en la Argentina era del orden de 14.000 megavatios. Cuando nos fuimos en enero del 2015, hubo 25.000 kilovatios, megavatios de consumo en el pico de la hora de calor. Pronosticaron que el sistema iba a colapsar, que estábamos en una crisis, los mismos que después dejaron al país 60 millones de habitantes, entre Brasil, Argentina y demás. ¿Te acuerdas del famoso blackout del Día del Padre? Lo que nos criticaban y que aumentaron el 4.000% las tarifas. Bien, además de eso, en materia eléctrica construimos 12.000 megavatios, 12.300. Si esos 12.300 megavatios le sumamos el alargamiento de vida de la central nuclear de Embalse, que se inauguró en la mitad del gobierno de Macri, serían 13.000. Todo el sistema hoy en la Argentina tiene 42.000 megas, con lo cual prácticamente el 30% del sistema argentino de generación lo construyó el Estado Nacional. Quiero darles un dato de cuánto era del Estado Nacional y cuánto era de los privados en el momento de... si me das un minutito, yo lo voy a encontrar. Sí, la relación, digamos, empresas nacionales, empresas privadas y empresas mixtas. Provinciales, ya te voy a decir. Parece que son muchos datos y quiero ser lo más sintético posible. Después igual me pasás para que... Sí, te voy a pasar este dato. Le voy a decir a Roberto que te lo arme, a Roberto Barata, que es mi colaborador de todas las horas. Terminamos. Sí, ya lo invité para que nos hable del tema energético. Exactamente, sí.
Acá está. Bueno, incorporamos al Sistema Nacional Interconectado. Había 13 provincias vinculadas al Sistema Nacional Interconectado en la Argentina solamente. 13 provincias. Y cuando nosotros nos fuimos, quedaron 23. Y faltaba pasar el cable de extra alta tensión, acá lo encontré, de extra alta tensión a la provincia de Tierra del Fuego. Teníamos todo el pliego de licitación terminado. Bueno, Macri lo paró y bueno, quedó en el sueño de lo justo. Te paso a dar este dato. El sector energético. En el año 2003, el 80% del sector energético estaba en manos de empresas privadas extranjeras. El 13% era privado nacional. El 2% en las provincias y el Estado Nacional el 5%. Bien. Cuando nosotros nos fuimos, habiendo construido el 30% del sistema nacional, habiendo llevado adelante 5.500 kilómetros de línea de extra alta tensión y casi 3.000 kilómetros de gasoductos, vamos a ver cómo estaba repartido el sistema eléctrico. El 30% era privado nacional. El 45% era del Estado Nacional. Del 80% que tenían las empresas extranjeras, pasaron al 23%. Y el 2% quedó para las provincias, que quedó inamovible. Nosotros habíamos empezado a ver, en función de que la Constitución le otorga los recursos primarios a las provincias, a ver, de que las represas Kirchner y Zepernik quedaran en manos de la provincia de Santa Cruz y la Chigüido de Neuquén. Como también entendemos que deberían quedar en manos de los neuquinos las concesiones del Chocón, Piedra del Águila, Arroyito, Pichipiculeucú, Planicie Banderita, que van a vencer ahora. El Chocón vence en el 2000 y Alicurá. La primera concesión vence el año que viene, el 2023, y la última el 2029. Todas esas usinas deben pasar al Estado neuquino, porque hacen a un desarrollo estratégico. Neuquén, si tiene el río y tiene la central hidroeléctrica, lo que tiene, y tiene Vaca Muerta, no puede ser que transporte gas para la siderurgia a 2.000 kilómetros de Neuquén. Tiene que tener la siderurgia ahí, tiene que tener la fábrica de fertilizantes, la fábrica, todo el proceso de gasoquímica, con lo que se hacen distintos tipos de materiales plásticos sintéticos. Bien, acá está, 12.400 megavatios incorporados, 5.500 de línea eléctrica y 3.300 de gasoducto, como bien decíamos. Y ya vamos terminando. Acá hicimos 35.000 kilómetros pusimos en marcha 2 satélites y construimos 35.000 kilómetros de fibra óptica. Bueno, todo eso se lo transfirieron a Clarín. Y en los satélites hemos perdido, ARSAT ha perdido gran parte de las potestades o de las ventajas comparativas que le hubiera dado poder explotar los 2 satélites hoy en día. Bueno, espero haber sido no muy largo y muy pesado y muy latoso. No, nos dejaste. Y bueno, podemos dedicar algunos minutos más. Sí, nos quedan 30 minutos para preguntas y respuestas. A ver, vamos a ver quiénes han levantado la manito. Fueron aumentando, te cuento que en toda tu exposición fueron aumentando la cantidad de participantes por Zoom y la cantidad de participantes por YouTube en vivo. Como nos queda poquito tiempo, no te voy a leer la cantidad de agradecimientos. Un abrazo a todos, un abrazo y un agradecimiento de que pueda tener interés. Aprovecho mientras Ariel distribuye la palabra para agradecerle a Lali, tu esposa, también tu compañera. Sí, está escuchando acá, al lado mío. Una tremenda mujer.
Y me hace acordar de lo que me olvido. Y cuando dijiste Lali en el Ministerio de Economía, no fue un acto fallido tuyo. Yo te conocí a vos, Julio, y a Lali en el Ministerio de Economía cuando todavía era ministro de Economía Labaña, que me dijiste, no tengo todavía Ministerio de Planificación y nos tenemos que no tengo presupuesto y nos tenemos que arreglar acá. Todavía era los primeros tiempos del gobierno de Néstor. Recuerdo. Y estaban ahí, y ahí la conocí a Lali. Un gran abrazo para Lali. Bueno, les pido 1 minuto a cada uno para las preguntas. La primera es Lidia Rodríguez Olives. Te escuchamos, Lidia. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo quería hacer una pregunta vinculada con la corrupción, donde fue tan exitoso el accionar del establishment para que la sociedad vincule la corrupción con la obra pública. Hace un tiempo leí un libro de Basualdo, de Eduardo Basualdo, Sistema Político y Modelo de Acumulación, donde en realidad lo que Basualdo dice es que en esta etapa del capitalismo concentrado, la corrupción es funcional al modelo de acumulación. Y el origen de la corrupción no es el sistema político, sino el modelo de acumulación que corrompe al sistema político. De ser así, las denuncias de corrupción se producen no cuando hay un hecho puntual de corrupción, sino cuando el establishment, el poder económico, no tiene capacidad, no puede cooptar al sistema político cuando el sistema político resiste, ¿sí? Entonces, el lawfare tiene que ver con esto. La primera pregunta sería si Julio coincide con esta hipótesis que plantea Basualdo. Y la segunda es cómo se hace para desacoplar en la opinión pública esta vinculación entre sistema político y corrupción, teniendo en cuenta que desdibuja la imagen del gobierno, que paraliza las acciones del gobierno porque hay una resistencia social muy importante que vincula directamente la obra pública con la corrupción, y que la sociedad no puede visualizar o no visualiza todavía que el origen de la corrupción es el modelo de acumulación, son las grandes empresas de capital concentrado, y que en realidad denuncian cuando no pueden hacer lo que quieren hacer, cuando su tasa de ganancia no es la esperada. Gracias, Lidia. Mira, yo lo que pienso es, coincido, yo no leí el libro de Basualdo, lo conozco, no sé si es Basualdo padre o hijo, porque no me acuerdo el nombre de pila de los dos, pero conocí al padre y trabajé con él cuando recuperé Aguas Argentinas, colaboró con nosotros desinteresadamente, porque no era funcionario nuestro, sino vino es como... Eduardo, el padre. Bien. Vino como parte de Flaxo, me acuerdo, con otro compañero más, charlamos con él. Mirá, yo lo que creo que el principal problema es que los que difunden la Argentina, para contextualizarlo, es que el caso de Clarín es un emblema de corrupción. Todos sabemos el tema de papel prensa, cómo fue manejado. No viene al caso ahora hacer todo el detalle, porque lo conocemos todo, pero creo claramente que en la derogación por decreto de Macri de la ley de medios está gran parte de la explicación de los lawfare y las fake news en la Argentina. Particularmente creo que es un tema con el que vamos a tener que luchar siempre, porque la pelea la van a dar desde el lado en que se encuentren, pero de ninguna manera debemos renunciar a la cuestión de la ley de medios, y como tampoco creo que debemos renunciar a la cuestión de la defensa de la competencia, que es otro tema que hoy estamos pagando con lágrimas de sangre al ver los problemas que nos genera el problema inflacionario, producto de la concentración monopólica de los productores y o distribuidores de alimentos. Vos fíjate que los alimentos están en manos de 8 o 9 empresas, y lo que están haciendo con los alimentos es un claro hecho claro, evidente y visual hecho de corrupción, pero nadie lo menciona. Entonces, pegarle a Cristina debido es un deporte que
finalmente el tiempo lo va a ir diluyendo, pero si no se modifican las bases del cumplimiento de nuestra legislación, es decir, si no se combate a los monopolios con la fuerza que hay que hacerlo, es un problema que no tiene solución. Creo que no es solamente un problema de concentración, sino que esa concentración se produce porque el Estado permite la concentración monopólica. Así como nosotros le hicimos cumplir el pliego a Aguas Argentinas, al macrismo en el correo, rescindiéndole el contrato, a la gente de Aerolíneas, a la gente de Repsol y a la gente de Tales de Francia con la cuestión del espacio radioeléctrico. Si la Comisión de Defensa de la Competencia funcionara como funcionó el Ministerio de Planificación, no existirían estos problemas, seguramente. De más está decirte que obviamente nadie está exento de que hubiera algún caso de corrupción que se circunscribiría muy rápidamente si no fuera por la expansión que le da este grupo de medios que están absolutamente estructurados verticalmente, horizontalmente, son un monstruo. Yo recuerdo cuando nosotros éramos chicos, en la Escuela Nacional, yo soy bachiller, estudiábamos educación democrática y nos enseñaban que los más grandes enemigos de la democracia eran, me acuerdo, el comunismo, el fascismo, por supuesto el peronismo, el peor de todos, y los monopolios. Ellos mismos nos enseñaban. Después, vos fíjate que el tema de los monopolios se fue difuminando. No se habla más de los monopolios, porque obviamente son hoy los que detentan el poder en la sombra, ¿no? Gracias, Julio. Te escuchamos, Laura. Bueno, muchísimas gracias, maravilloso, Julio, y más. Como economista, siempre dije a mis alumnos en la facultad que la economía será planificada o no será nada, será la peor versión del mercantilismo. Me preocupa, me asusta, me duele que con tanto realizado por el kirchnerismo, ¿cómo pudimos perder las elecciones? ¿Cómo se pueden realizar transformaciones estructurales en vez de coyunturales que puedan ser revertidas por el próximo gobierno de distinta ideología? La despedida de Cristina fue lo más parecido a una asunción al gobierno y no a una despedida. Entonces, solo Nora puede contestar esto tal vez. Solo la colonización de la subjetividad puede explicar que con tanto realizado y con tan bien vividos esos 12 años hayamos perdido las elecciones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tornar estructurales, irreversibles para gobiernos posteriores de distinto color político las transformaciones realizadas? Porque los gobiernos nacionales y populares mejoran la distribución del ingreso, realizan obras, luego sube la derecha y vía inflación o vía otras medidas mucho más coercitivas, revierten la distribución del ingreso, tildan de terroristas o guerrilleros o malvivientes a los que hemos luchado por un mundo diferente y para todos. Nada más. Gracias. Mirá, lo que creo es que en la medida que aquellos que vayan a competir en el marco del voto popular, del sufragio, si no tienen un origen democrático en su elección, me parece que la última elección marca y el 2015 también, y el 2017 fue un tema aparte, pero el 2015 y ahora el 2023, si los candidatos no son democráticamente elegidos a través de las PASO, de una interna partidaria, por los compañeros, va a ser muy difícil tener un resultado electoral favorable. Me parece que los dedos mágicos
en la conformación de lista a última hora tienen que desaparecer y que habrá que dar la pelea que haya que dar. Que yo siempre pongo como ejemplo la interna Menem-Cafiero. Menem tal vez, o Cafiero mismo, de no haber ido a esa interna, el peronismo es muy probable que hubiera perdido la elección. No hay que olvidarse que Angeló, con el desastre de la hiperinflación y todo, sacó el 38% de los votos. Generar un proceso de interna que puede darse en la PASO perfectamente, y que quien conduzca el proceso, no, creo que Cristina o quien fuera, pero Cristina tiene la condición para conducir ese proceso, y inclusive, aún siendo candidata, tiene que estar abierta la posibilidad. Eso hay que oxigenar. Yo creo que en el 2015 nosotros tuvimos un problema muy grave, que los candidatos se eligieron en la capital, y el kirchnerismo había construido territorio, había ganado territorio, había conquistado territorio en términos de conquista popular, me refiero, no de dominación, y había candidatos como podría ser Zamora en Santiago del Estero, era un candidato con mucha fuerza en su provincia, con gran influencia en la provincia de Córdoba, con ascendencia porque inclusive venía del radicalismo. Creo que hubiera sido distinta la historia. Me da la sensación, por otro lado, ese gabinete que presentó Scioli en ese momento no conformó a nadie, había muchas situaciones muy complejas que hicieron que pasara lo que finalmente pasó. Gracias, Julio. Te escuchamos, Alberto. Sí, buenas noches, compañeros. Bueno, buenas noches, Julio. Un gusto de tenerte en esta mesa de los martes. Quería formularte 4 cuestiones con el espíritu de suscitar también aquellas reflexiones que nos permitan una nueva gestión, superando lo que sea corregible de la gestión de los 3 periodos de Néstor y los 2 de Cristina. Yo me jubilé en YPF, tengo 30 años de CONEA y los últimos 10 en YPF. Entré en Repsol en el 2006 y atravesé en la dirección de tecnología el periodo de los españoles y el desembarco del grupo Eskenazi, y finalmente estamos en ITEC en el 2013, con lo cual tengo una visión de la empresa que te quería comentar. Yo me jubilé a disgusto, pero en septiembre del 2015, pero me quedaron estas preguntas respecto de la política vinculada a la energía y en especial al gas y el petróleo. Una es en torno a los periodos iniciales, Repsol y posteriormente también el grupo Eskenazi no hizo ninguna inversión de desarrollo de yacimientos. Y esto era perfectamente factible incluso en el campo convencional, ya que el grupo Bulgeroni, Bridas, Pan American Energy, como se llame, y desarrolló Cerro Dragón de recuperación secundaria, mientras los españoles tomaron a la empresa como una vaca lechera, o sea, pura fuga de ganancias, incluso exportando crudo que hacía falta refinar acá. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se pudo controlar la acción degradante de la empresa por parte de YPF? ¿Por qué? ¿O qué comentarios surgen como balance del tema de la mal llamada argentinización con el desembarco de Eskenazi? Porque incluso quedó mutilada la empresa, se perdieron activos como era la parte de Maxus en el Golfo de México, o YPF Ecuador, que YPF Ecuador era tradicional de la YPF estatal, era un desarrollo del bloque 16 propio de la empresa, hasta el edificio nuevo
de la torre de Puerto Madero, que en la separación, entre comillas, el YPF Nacional tenía que pagarle un alquiler cuantioso a Repsol por el edificio. Entonces, ese es un tema respecto de la argentinización y sus resultados. En el 2012, cuando se resuelve positivamente la argentinización real con el 51%, estábamos por importar por valor de 12.000 millones de dólares ese año en energía importada, esencialmente los buques metaneros, para los cuales hasta se permitió o se desarrolló el puerto de Escobar, en lugar de desarrollar el ámbito local propio de los yacimientos ya existentes y el desarrollo no convencional, que ya se conocía de 10 años antes. Bueno, esto es un motivo de reflexión y de comentarios que seguramente vos podrás hacer. Y por último, para redondear, como me pide Ariel, es el tema de los subsidios a las productoras de gas y petróleo, reconociéndoles precios internacionales. De esos subsidios no se habla ahora en lo del fondo, se habla de los subsidios a los consumidores. Y por qué se mantuvieron, digamos, con incluso cosas tremendas como reconocerle a Tecpetrol $7 el millón de BTU, cuando toda la inversión originaria en desarrollo no convencional la hizo YPF, con pozos que al principio salían 15 millones de dólares, después fueron bajando con el conocimiento del arte. Bueno, este conjunto de 4 cosas, me gustaría los comentarios, Julio, para que podamos ir para adelante. Para contestar esto, Julio... No, mi respuesta va a ser muy sencilla. Un sumo especial para contestarle a Alberto. No tengo mayores comentarios que hacer. En parte tiene razón, y yo no comparto la aplicación de subsidios a las petroleras y a la gasera. Creo que Vaca Muerta es una buena noticia, pero puede traernos el abandono de la explotación de los yacimientos convencionales. No es lo que yo aspiro, no comparto la idea, digamos, no he compartido la gestión de Galuccio en general, creo que sigue controlando la empresa hoy, y tampoco nunca estuve de acuerdo con la indemnización que se le pagó o el precio de compra que se le hizo a Repsol. Pero da para una charla más larga y más detenida. Yo en los 90 días que estuve reactivé la producción de gas convencional y puse casi 4 millones de metros cúbicos más en las redes. Pero en general el compañero que plantea tiene razón. Gracias, Julio. Se vienen las últimas 2 preguntas. Rodolfo primero y Ángeles después. Gracias. Dale, Rodolfo. Un gusto charlar con vos, compañero Julio. Siempre te tenemos presente con Maní, con Sabetio y otros compañeros. Esos son patagónicos. Te hago 2 cosas. 2 preguntas, pero que nos hacemos en cada unidad básica, en cada charla. Vemos siempre en todos los medios el tema de las mineras, que no dejan plata en el país y se llevan tanta riqueza. ¿Convienen? Nos dejan, esta es una preguntita. Agradecerte ya la gestión que tuviste, a vos o a Tomada, que deben estar en el top de 12 años de ministro, por algo sé, pero sé por estos amigos en común de tu gestión, de tu trabajo, y no es para ensalzarte ni mucho menos, pero como militante me siento honrado de estas palabras que te puedo decir. Honrado y enaltecido. Este viejo militante setentista se siente honrado y enaltecido de poder dirigirte la palabra. Gracias por la gestión, y hay muchas preguntas. Canal Magdalena, Elma, ¿cuándo vamos a volver a tener Elma? Bueno, pero lo que siempre discutimos y nunca tenemos respuesta, jamás tenemos respuesta, ni de profesionales, no profesionales. Las mineras sirven para algo, que vengan a extraer acá riquezas, dejan algo. ¿Es cierto que llevan esta aleación de oro y plata y que pagan como si fuera fierro? ¿Es cierto que no? Tenés razón vos. Creo que
quedó una etapa inconclusa. Nosotros recibimos algunas inversiones de desarrollo de yacimientos que dieron miles de puestos de trabajo en realidad, y hay provincias que si no tuvieran esa actividad minera tendrían una situación estructural muy complicada, pero creo que hay una segunda etapa, y coincido absolutamente con ustedes, en la necesidad de aplicar mayor cantidad de regalías, mayor presión impositiva y mayor valor agregado. Para que volvamos a tener ELMA, tenemos que poner el gas de vaca muerta al servicio del desarrollo de la industria pesada. Ahí vamos a volver a tener industria naval. Ahora, si pensamos en exportarlo para tener divisas, para pagar el Fondo Monetario y a los acreedores externos, mal nos va a ir. Gracias, Julio. Bueno, Ángeles, la última pregunta de este encuentro. Te escuchamos. La última pregunta, espero que no se me corte. Yo me sumo al honor de estar acá y poder dialogar directamente con el señor Devido, que en casa lo admiramos profundamente y tenemos acá como una juntada para escucharlo. Pero yo quería preguntar por la segmentación de tarifas, que es un tema del que nadie está hablando todavía, pero que en mi casa tenemos varios ingenieros electricistas. Mi marido ya fallecido también era ingeniero electricista, y ese tema de la distribución eléctrica siempre se habló en casa y de cómo se armaban las tarifas, y esta segmentación no nos gusta para nada. No sé si da hoy para charlarlo, pero me parece que es un tema que tenemos que empezar a conversar, y es el tema de los subsidios, ¿verdad? Y es para otro Zoom, a lo mejor, pero bueno, eso es. Sí, vamos a hacer un Zoom específicamente para hablar de la energía, de la segmentación. Mañana es el Día del Electricista, así que los felicito a todos, el 13 de julio, el Día de los compañeros. Acá está. No, concretamente te digo que lo que está hoy no está en segmentación. Hoy nos quitaron el subsidio a todo el mundo y cada uno va a tener que reclamar para poder obtenerlo si es que cree o que está dentro de los parámetros que el gobierno pone. Pero en realidad, segmentar es decir, bueno, hasta este punto tanto, este punto tanto, este punto tanto, y no es así. Es 333.000 pesos, 330.000 pesos y afuera. Bueno, eso no está bien. Yo creo que va a traer a este sufrido gobierno que tenemos un golpe brutal cuando empiecen a llegar las tarifas, porque la gente no va a hacer el trámite, va a esperar, va a querer que no entra, o que le dijeron que el 10% solamente. Bueno, honestamente creo que se equivocan. Nosotros llevamos adelante un proceso de segmentación sobre distintas locaciones, para los country era uno, para Puerto Madero, las viviendas que estaban sobre Libertador, Avenida Libertador. Pero te reitero, siempre aparecían centenares de personas, o que eran jubilados, que eran viudas y el marido se había muerto, que aún viviendo en esos lugares no estaban en condiciones de afrontar el esquema tarifario. Esto va a traer un golpe muy duro al gobierno cuando lleguen las facturas, esto no tengo ninguna duda. Y comparto contigo que a mí también me preocupan tanto como a vos. Totalmente de acuerdo. Es un aumento del 300%. Sí, una locura, directamente. Todos creo que pensamos lo mismo. Y creo que todavía pegarse un tiro en los pies. En el gobierno, indecisiones y diferentes criterios que además van a profundizar la crisis política interna que ya está planteada. Sí, espero que la inteligencia de Batakis dé para frenar esa torpeza. Me parece que Batakis debería haber anunciado otro tipo de medidas y buscar apoyo popular a través de una movilización y demás, donde todos seguramente hubiéramos de una u otra manera colaborado a eso. Me parece que son medidas de ajuste, cumplir a rajatabla con el fondo. Si bien no podía decir que no iba, fue innecesaria la aclaración, pues de última hoy en los mercados
volvieron a los mismos valores que el día anterior a los anuncios. Y el aumento tarifario, bueno, el congelamiento es decir, esa suerte de castigo a la planta de personal de la administración pública, que ya es histórico y que nunca resolvió nada. Aplicar esas medidas que son en el fondo represivas. Lo escuchaba ayer a Catalano, que es secretario de ATE Capital, y él mismo no tiene planta permanente, porque era contratado y se puso de delegado, llegó, o sea que el propio delegado está colgado del pincel. Es complejo. Es complejo. Las medidas estas requieren una revisión. Me parece que no sea tan taxativo en la aplicación. Respecto a lo que preguntó la última compañera, cuando esté barata con ustedes, le va a explicar con lujo de detalles el tema de segmentación y todo eso, porque en eso es más conocedor que yo del tema. Bueno, Julio, agradecerte infinitamente que hayas tenido esta generosidad de compartir una clase de debate en la Universidad Nacional de Lanús, en este seminario. Les voy y por supuesto, esperando que tenerte de vuelta cuando vos lo dispongas. Necesitamos mucho de tu palabra, necesitamos mucho de tu experiencia, pero sobre todo el país necesita volver a tener ministros como vos y sobre todo una conducción política que así lo permita. Porque seguramente, aunque a vos aunque creen el Ministerio de Planificación mañana, lo vuelvan a reflotar y te lo ofrezcan a vos, si no hay una dirección política clara contra los monopolios, contra el imperialismo, esa palabra que ya parece que quedó fuera de moda, quedó en los 70, pero que sigue tan vigente en la realidad, tampoco podrías hacer todo lo que pudiste hacer en esos 12 años maravillosos. Bueno, muchísimas gracias. Ariel, un abrazo grande para vos y para... Habilito los micrófonos, Julio, todos los micrófonos para que te puedan saludar y despedirse. Bueno, muchísimas gracias.